Libro de Deuteronomios, capítulo número 26, versículo número 1 y versículo número 2. Y será que cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y la poseyeres y habitares en ella, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos de la tierra que sacares de tu tierra que Jehová tu Dios te da, y lo pondrás en un canastillo, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre. Entonces, fíjense ustedes el desenlace de todo esto, dice: e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para que ahí Él habite, ¿verdad? Él no habitará sino antes se hace lo que está al principio de este texto. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios su bendición. Padre, en el nombre de Cristo nos acercamos a ti en esta hora. Te agradecemos, Señor, que nos has dado la oportunidad de cantarte y glorificarte, pero ahora, Señor, también hemos leído tu palabra y queremos, Señor, meditar en ella. Queremos, Padre de los cielos, que tú nos ayudes, te lo rogamos, para que podamos meditar en ella, podamos escudriñarla, podamos, Señor mío, atesorar la enseñanza y saber, Dios, que tú eres el que nos instruyes a través de tu palabra. Toma mi vida en tus manos, Señor, y la vida de cada uno. Y cuando creemos, Dios, que tú eres con nosotros, te agradecemos por Cristo, nuestro bendito y glorioso Salvador, Cristo Jesús. Amén, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, ocupen su lugar un momento con la ayuda de nuestro Dios. Y bueno, hermanos, quiero comenzar, hermanos, diciéndoles a ustedes que las primicias, hermanos, cuando hablamos de las primicias, estas fueron establecidas por el Señor, hermanos. El Señor es el que en su mente y en su corazón estaba ya dispuesto esto de las primicias. No era, hermanos, una cuestión de que de pronto Moisés se le ocurrió, porque de pronto Moisés dijo: ¿cómo podríamos quedar bien con Dios? ¿Cómo podríamos hacer las cosas para quedar bien con el Señor? No fue meramente eso, sino que Dios mismo fue el que habla a Moisés y establece el tema de las primicias. Bueno, y era, hermanos, el propósito de establecer las primicias era para agradecer a Dios que los había librado de Egipto y los había traído a la tierra prometida, es decir, que a la tierra de Canaán. Es decir, que el Señor, hermanos, Él les prometió una tierra fructífera, una tierra, hermanos, de bendición. Pero el Señor dijo: cuando entres a la tierra prometida, no te olvides de pagar tus votos al Señor. No te olvides de esto, de aquello. Y entonces el Señor les establece, hermanos, como un ritual para ellos, que ellos deberían traer estas primicias. No era solo el hecho de que Dios había libertado al pueblo de Egipto, sino que en el caminar, en el transcurso de que ellos llegaban a la tierra prometida, había lugares donde ellos pasaban y había pueblos mucho más fuertes que ellos. Muchos de ellos se aprovechaban. En muchas ocasiones les quitaban sus alimentos, sus granos, su cosecha. Y entonces Dios dijo: ¿quieren que yo guarde sus cosechas? Que yo bendiga y pelee por sus cosechas. Entonces traigan la primicia al Señor. Y entonces ellos traían esa primicia y Dios guardaba su cosecha. Ahora entonces tenemos nosotros la fecha en que se entregaban las primicias, era en el mes de Nisán. Un mes, hermanos, que Dios establece al pueblo hebreo, porque ellos tenían su propio calendario que Dios mismo había establecido para ellos, y era el mes de Nisán. Ese mes de Nisán es lo que equivale en nuestro calendario propio de nosotros entre el mes de marzo y abril. A finales de marzo y a principios de abril era precisamente que traían esas cosechas a la casa del Señor o al tabernáculo. En primer lugar al tabernáculo y después ya fue a la casa de Dios, que ya estaba establecida. Era de hecho el día 16 de marzo era cuando empezaba esto, 16 de marzo.
Y 50 días más tarde, ellos contaban, empezando del 16 de marzo, tenían que contar 50 días después, y después de 50 días volvían ellos a traer en el día de la fiesta de los panes sin levadura, que también se conjugaba con la salida de Egipto. En la fiesta de los panes sin levadura, ellos contaban 50 días y volvían a traer otra ofrenda al Señor, otra primicia. Muchas veces esa primicia que traían después ya no era puesta en un canastillo como vimos ahora en Deuteronomios, sino que ahora era, a veces ya nada más era como un símbolo. Ellos traían una palma. No sé si ustedes han visto que de pronto en este caso hay una fecha, yo no sé exactamente si sea lo mismo, si coincida, no sé si sea lo mismo, pero la Iglesia Católica de pronto hay una fecha donde ellos llevan palmas para bendecirlas. No sé si sea esa la coincidencia o algo parecido a esto, pero en este caso ellos llevan solo su palma. Es lo que hacían precisamente los judíos. Entonces ellos llevaban su primicia entre el mes de marzo y abril, pero a partir de ahí, repito, contaban 50 días y al término de los 50 días ellos volvían a llevar otra ofrenda y ya no era puesta en el canastillo. Repito, si alguien quería lo podía hacer, por supuesto, pero ya no se requerían un canastillo y todo eso, sino que a veces ellos solo llevaban una palma. Era como una simbología, como una representación. Y entonces lo llevaban y lo mecían, es decir, que lo agitaban en la presencia de Dios. Y esto era señal precisamente de que ellos estaban reconociendo que de Dios habían recibido todo y que Dios había guardado sus cosechas y que había cuidado de ellos. Entonces, hermanos, también llevaban, por supuesto, los frutos de sus cosechas. Muchas veces, hermanos, llevaban una rama. Ya no sé si ustedes han visto, hay lugares donde de pronto llevan las ramas con sus frutos, cortan un pedazo de rama y ahí ya llevan los frutos, las naranjas, las manzanas, no sé, llevan solo una rama y allí llevan los frutos. Y eso era lo que llevaban a la casa de Dios. Esto podemos verlo en el libro de Levíticos, en el capítulo 23, en el versículo número desde el versículo 14 al versículo número 17, donde dice que ellos llevaban esto después de 50 días, que es lo que les estoy diciendo a ustedes. Y los frutos, hermanos, eran llevados al santuario, como leímos en Deuteronomios 26, 1 y 2, que yo vuelvo a leer y ustedes lo escuchan. Dice así: y será que cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad y la poseyeres, es decir, que ya estuviese en tu poder, dice, y habitares en ella, cuando ya estés allí, no cuando vengas en el camino, porque en el camino todavía no eres poseedor de nada, pero cuando ya estás ahí, cuando ya has alcanzado y has logrado las cosas, versículo 2, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos de la tierra que sacares de tu tierra que Jehová tu Dios te da. Porque en este caso tenemos nosotros. ¿Cuántos de ustedes, digamos, tienen, digámosle así, no voy a hablar de tierra, pero digamos, ¿cuántos de ustedes tienen, por ejemplo, una casa? Bueno, los poquitos que Dios les ha dado una casa, ¿quién se las dio? Dios les dio la casa. Entonces no podemos decir nosotros, bueno, esta casa cuando yo llegué ya estaba ahí, salió un día, yo me acosté, me dormí y al otro día ya estaba la casa. No, sino esa casa fue fruto, hermanos, de sacrificio, de trabajo, de todo. Pero detrás de ese sacrificio, detrás del trabajo y detrás de todo lo que se hizo, ¿quién estuvo? Pues estuvo Dios dándonos la fuerza, dándonos la habilidad, dándonos la economía, dándonos todo. Entonces por eso dice aquí, de la tierra que dice, los frutos de la tierra que sacares de tu tierra que Jehová tu Dios te da. Y entonces ahorita podríamos decir, no hablamos de tierra, quizá alguno no tenga tierra, quizá alguno sí, pero no tenemos tierra, pero sí tenemos casa, tenemos un trabajo, tenemos todo lo que tenemos es gracias a Dios. Entonces dice,
Bueno, sacarás de esos frutos de tu tierra que Dios te ha dado, dice, y los pondrás en un canastillo. Y entonces dice, es decir, ni siquiera tenían que llegar así nada más. Pues traje esto. Voy a usar esta palabra, a lo mejor no es la correcta, pero traigo esto así en un costal. No, así, sin nada. No, 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 no. El Señor incluso dice, lo traerás en un canastillo, o sea, adórnalo. ¿Por qué? Porque es para Dios. Tráiselo al Señor, se lo traes a Él. Es un obsequio para Él, es una primicia para Él. Entonces dice, la pondrás en un canastillo e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Es decir, no era que de pronto yo llevo la primicia a este lugar, llevo la primicia al otro. No, 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 no. Era un lugar específico, era el lugar que Dios escogiere. ¿Cuál era el lugar que Dios había escogido? Pues en este caso era el santuario, que al principio el santuario era el tabernáculo. Y el tabernáculo se movía de un lugar para otro. Y entonces por eso dice, el lugar que Dios escogiere, ahí lo vas a llevar. Entonces, ¿por qué? Porque el tabernáculo se movía. Después del tabernáculo de Moisés viene el templo que construye Salomón. Entonces ahora ya no había necesidad de ir a un lugar y luego al otro y luego al otro, a donde el tabernáculo se fuera moviendo. No, porque ahora ya el templo no se movía, el templo estaba en un solo lugar y ellos llevaban la primicia a ese lugar. El lugar que Dios escogiere. En este caso, ¿cuál es el lugar que Dios escogió aquí en Pachuca para usted? Pues este es el lugar que Dios escogió. No puede usted decir, bueno, voy a llevarla a Tulancingo, por ejemplo, o voy a llevarla a Totonilco, o voy a llevarla a Huasca. No, 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 porque allá es el lugar de ellos. Aquí es el lugar que Dios escogió para usted. Entonces, lo tiene usted que traer aquí. Dice aquí, el lugar que Dios escogiere para hacer, fíjense esa palabra, hacer, para hacer habitar ahí su nombre. Entonces, ¿cómo es que lograremos que el nombre de Dios habite en este lugar? ¿Cómo lo logramos, hermanos? Trayendo en un canastillo la primicia que le toca a Dios. Entonces, en este caso, podremos nosotros decir, queremos nosotros la bendición de Dios, queremos que el nombre de Dios esté en esta casa, queremos que el nombre de Dios habite aquí, queremos que cuando lleguemos aquí Dios esté aquí y Dios escuche nuestra oración y Dios responda nuestras plegarias y todo. Queremos que el nombre de Dios esté aquí. Sí, traigamos la primicia y el nombre de Dios lo haremos habitar aquí. Es decir, ya no es cuestión de que de pronto, Dios, por amor de tu nombre, haz que tu nombre habite aquí. No, pues hermano, usted y yo podemos hacer que el nombre de Dios habite aquí. ¿Cómo? Trayendo la primicia que le toca a Él. Entonces, alguno podría preguntar y decir, bueno, pastor, ¿y entonces por qué no lo había hecho usted antes? ¿Por qué hasta hoy? Bueno, es que yo vuelvo a decirle, nosotros nos movemos conforme al tiempo de Dios, y si Dios nos dice que apenas hoy, bueno, pues ya lo estamos haciendo, gloria al Señor. Pero hermanos, no es que nosotros estemos desobedeciendo la voz de Dios. A partir de ahora nosotros entendemos y sabemos esto. Entonces ahora debo decirles que la ley no definía un mínimo ni tampoco un tope. Es decir, no había, hermanos, que de pronto se dijera, la canasta tiene que ser de tal medida. Yo no sé si haya medidas de canasta, pero yo me supongo que sí. No decía la medida, la canasta tiene que ser de tal medida o de tantos kilos, como las bolsas, por ejemplo, que hay bolsas de medio kilo, de 1 kilo, de 2 kilos. Entonces, que la canasta sea de tanto, por tanto. No había un tope, tampoco había un mínimo. Todo se dejaba a criterio y generosidad del que daba en la canasta, del que daba la primicia. Todo se dejaba a ese criterio. No obstante, el que daba la primicia debería de dar, eso sí, debería de dar lo mejor. ¿Qué tenía que dar, hermanos? Lo mejor. Podía dar poco o podría dar mucho. Eso depende de cada quien.
Aquí donde leímos en Deuteronomio nada más dice, traerás la primicia de todos tus frutos, pero no dice cuánto. No dice tienes que traer 10 frutos de cada árbol, 5 frutos de cada árbol. No dice eso. Alguno podría traer solo uno, alguno podría traer 5, podría traer 10 o podría traer mucho, no sé. Eso depende de cada uno. Lo que importa era la primicia y que fuera lo mejor. Debo decirles que incluso, hermanos, había ocasiones que los judíos, los hebreos, incluso si tuviesen un árbol en el patio de su casa, ellos eran tan minuciosos y tan observadores de la primicia que, por ejemplo, si era un árbol de aguacates, ellos en el tiempo que el árbol ya iba a dar aguacates, ellos ya floreó y ellos estaban revisaban todos los días, hermanos, su árbol de aguacates, porque cuando empezaba a brotar el primer aguacatito y ellos se daban cuenta que ese era el primer aguacate, ellos amarraban un listón rojo sobre ese aguacate. Y entonces ellos amarraban el listón rojo. ¿Por qué razón? ¿Con qué intención? Con la intención de que ellos no perdieran de vista el primer aguacate que el árbol había dado. Si era una manzana, pues ellos amarraban un listón rojo en la manzana, y así sucesivamente, fueran peras, duraznos, lo que sea. Ellos amarraban, hermanos, un listón rojo porque ellos no querían perder de vista este fruto que era el primero, porque ellos sabían que ese primer fruto, ese le correspondía a Dios. Y entonces eran tan observadores de esto. Y repito, no había un mínimo, tampoco había un tope. No es que alguien dijera, no puedes llevar más, no puedes llevar más de 10 frutos. No, podía llevar 100 o podía llevar 500 o podía llevar uno, como dijimos. Bueno, hermanos, esto es un panorama de lo que son las primicias. Yo le llamo a esto la bendición de las primicias. ¿Cómo le llamamos? ¿Por qué la bendición de las primicias? Bueno, vamos a comenzar con el punto número 1 de este mensaje, y sería que las primicias son una prueba de nuestra fidelidad a Dios. Es decir, que cada uno de nosotros como creyentes, ¿qué creen, hermanos? Simple y sencillamente somos administradores de lo que Dios nos ha dado. ¿Qué somos, hermanos? Somos administradores. Es decir, como si lo que tenemos no es nuestro. ¿De quién es? Es de Dios. Yo solo lo administro. Yo solamente, hermanos, decido en algún momento qué se va a hacer con esto que Dios me ha dado. Porque Dios me ha dado esa facultad, esa capacidad. Soy administrador. Pero debo decirles que hay buenos administradores, como también hay malos administradores. Veamos, por ejemplo, lo que dice Primera de San Pedro en el capítulo 4, versículo número 10, y ahí podemos encontrar, hermanos, que cada creyente es administrador de todo lo que posee, porque esto ya dijimos, las primicias son una prueba de nuestra fidelidad a Dios. ¿Qué nos dice Primera de San Pedro 4:10? Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice así: cada uno, según el don que ha recibido, adminístrelo a otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. ¿Cómo debemos administrar las cosas que Dios nos da, los dones que Dios nos da, las cosas que Dios nos da? ¿Cómo debemos administrarlo? De manera correcta. Y nosotros somos administradores. Cada uno, hermanos, ¿verdad? Administra lo que tiene. Algunos tienen más, otros tienen menos, pero aquí no importa cuánto tiene o cuánto tenemos. Lo que importa es que administremos bien. Y debo decirles una cosa: si nosotros administramos bien, entonces Dios nos va a confiar algo más grande. Si nosotros no administramos bien lo poco, tampoco Dios nos va a dar más, porque no sabemos administrar lo poco. Ahora, cada creyente debe ser fiel como administrador. ¿Qué nos dice 1 Corintios capítulo 4, versículo número 2? Estamos viendo el asunto de la administración. 1 Corintios 4, 2. Rápidamente leemos 1 Corintios capítulo 4, versículo número 2. ¿Qué nos dice respecto a la administración? Dice así: mas ahora
que cada uno sea hallado. Cuando la palabra dispensador es decir, que cada uno de los administradores, eso se refiere a la palabra dispensador, cada uno de los administradores sea hallado como fiel. El Señor nos confía y repito, sea mucho o sea poco, el Señor nos ha confiado esto. Pero Él quiere que cada uno, poco o mucho, que hemos recibido, nos encontremos siendo fieles a Dios. Entonces ya repito, si alguien no es fiel, la Biblia dice que no se le confiará algo más grande porque no ha podido ser fiel en lo poco. Entonces uno empieza con poco, pero uno termina con más. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, saben que hay gente que de pronto en una empresa entra como, a lo mejor como barrendero, valga la palabra, ¿verdad? Y con mucho respeto al que barre, pero hermanos, entra así, como un barrendero. A lo mejor entra, lo mandan al mandado, vete a traer esto, ve a dejar aquello, ve a hacer esto otro, recoge esto, limpia allá, limpia acá, y bueno, pues así empieza. Pero ¿cómo termina después de tiempo? Es fiel barriendo, es fiel haciendo todo, hermanos. Y entonces, ¿cómo termina? Por ejemplo, les digo a ustedes que conocí hace muchos años atrás a el gerente general de las tiendas Dupont, que es una tienda de pinturas automotrices allá en la ciudad de Cancún, al gerente general de esas tiendas, y él empezó barriendo. Él dice que cuando llegó a Cancún, llega allá a aquella ciudad y pues él no tenía nada, nada. Él dice, llegué hasta con los zapatos rotos, casi sin ropa, así llegué. Yo no tenía dónde ir, no sabía ni siquiera para dónde agarrar camino. Pero dice, iba caminando y de pronto me encontré con una tienda Dupont y yo dije, pues se me ocurrió ir a pedir trabajo allí. Y entonces fui y pedí trabajo, dijo él. Y entonces él pidió trabajo y le dijeron, bueno, pues si de veras quieres trabajar, ponte a barrer la banqueta. Y es que la banqueta abarcaba el estacionamiento de la tienda y la banqueta. Entonces era una banqueta enorme, ¿no? Pues ponte a barrer la banqueta. Y él rápidamente tomó la escoba y se puso a barrer. Barrió tan bien, ¿verdad? Que después de barrer tan bien, él dice, bueno, ya terminé, ¿qué más puedo hacer? Dice, pues si quieres seguir trabajando, lava los botes. Es decir, lavar botes con tiner. Y eso no es fácil. Quien no está acostumbrado, las manos se parten con el tiner. Bueno, hay mucha situación. Y entonces él lavó los botes con el tiner. Y terminó, y así le dieron trabajo. Y entonces él fue, después lo mandaban, valga la redundancia, mandados. Y después, hermanos, un día no llegó el de oficina y lo metieron a la oficina. Y entonces, hermanos, pues resulta que ahí también fue fiel. Y entonces, hermanos, comenzó a crecer hasta que llegó a ser el gerente general de todas las tiendas, hermano. Así que cuando el hermano José llega allá a Cancún, él me dio trabajo a mí. Así que entonces, y dije, a ver si un día le quito el puesto, hermano, ¿verdad? Entonces, hermanos, imagínense ustedes, él llegó barriendo, pero creció. En cambio, conocí otro en la Ciudad de México que un día lo mandaron a trapear, no a barrer, lo mandaron a trapear en la empresa donde trabajaba. Bajó un poco el trabajo y no tenían trabajo. El patrón llegó y estaban sentados. Dijo que no pueden siquiera trapear y lo puso a trapear. Pues se enojó el bendito hermano y dijo que no, porque lo habían contratado para otra cosa, no para trapear. Y entonces el patrón se enojó. Y entonces discutieron, fíjense ustedes hasta dónde llegó este hermanito, y discute con el patrón. ¿Y quién creen que ganó? Pues el patrón. El patrón lo corrió y él entonces después tuvo que andar buscando trabajo. Así que entonces, hermanos, esto nos indica precisamente que el que es fiel en lo poco confiará algo más grande. Bueno, si seguimos adelante, entonces, debo decirles que somos administradores porque Dios es el dueño de todo, como ya dijimos, y cada creyente dará cuenta personal a Dios de cómo administra lo que Dios le da. En segundo lugar, o el segundo punto, podríamos considerar las primicias son una orden divina. Es decir, que Dios es el que ordena, Dios es el que pide esto, no es el pastor, no es la denominación, es Dios. Y esto, hermanos, las primicias son una orden divina
Porque el pueblo de Dios estaba llamado a dar primicias, incluso por los primogénitos que tenía o por los animales y los frutos de la tierra. Veamos lo que dice Éxodo capítulo número 22, versículo 29 y 30. Éxodo capítulo número 22, con la ayuda del Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Gloria a Dios. Éxodo capítulo número 22, versículo número 29 y 30. Si ustedes tienen a su consideración, entonces leemos y dice de la siguiente manera. ¿Qué dice ahí? No dilatarás la primicia de tu cosecha, ni de tu licor, que darás al primogénito de tus hijos. Así harás con él de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. Esto hablaba precisamente de las ovejas, de los animales, incluso dice el primogénito. Ahora, el primogénito, hermano, no era que llevaban al primer hijo y lo llevaban al tabernáculo y allá se quedaba. No, eso lo hizo solo Ana. Ana lo hizo así, pero de otra manera, no es que el hijo nacía, el primogénito nacía y lo tenían que llevar allá, y no, sino que en este caso se podía redimir el primero. ¿Cómo era redimir? Es decir, que los padres tenían que pagar precisamente como una, ¿cómo les diré? Una cuota, en el gobierno, como un impuesto, por decirlo así, y entonces lo llevaban a la casa de Dios y de esa manera redimían, es decir, cambiaban el hijo por un animalito o cambiaban el hijo por algún grano, por alguna cosa, y entonces de esa manera pagaban la redención del primer hijo que tenían. Entonces ya sería un mal padre que de pronto dijera, no, yo no quiero pagar la redención de mi hijo, que se quede allá, ¿verdad? No, creo que no. O sea, Dios le dijo, o sea, todo primogénito es mío, dijo el Señor. Y eso de ser mío no era cualquier cosa, porque tenía la bendición de Dios, pero también se podía redimir. Entonces por eso dice aquí, no dilatarás la primicia de tu cosecha ni de tu licor, me darás el primogénito de tus hijos. Entonces en este caso dice aquí, no se tenía que dilatar, porque aún en aquellos años, ¿qué creen, hermanos? Había gente que, ¿qué creen, hermanos? No lo quería dar. O sea, como que de pronto decía, no, pero es de tanto, ¿cómo voy a dar tanto? Pastor, ¿qué es eso? ¿Verdad? ¿Cómo voy a dar todo esto? No es mucho. Imagínense si se trataba de licor, ¿verdad? Es mucho para el pastor. En este caso, no, pues es mucho. Entonces, hermanos, había gente que no quería y Dios lo sabía. Por eso el Señor dijo, no lo dilatarás. Y es que a veces, hermanos, entre más nosotros guardamos ciertas cosas, ¿qué pasa? Más nos enamoramos de las cosas, más nos duele, hermano. Entonces en este caso el Señor dice, no lo dilatarás. En este caso no deberían demorarse. El día para empezar a entregar la primicia, ¿cuándo era? Dijimos el 16 de marzo, y podían tener ¿hasta cuándo? Hasta el mes de abril. Entre marzo y abril, o sea, había un ¿cómo se dice? Un lapso de tiempo, había una tolerancia, y entonces empezaba el 16 de marzo y ellos terminaban hasta abril. O sea, tenían todos esos días para poder traerlo. Y entonces en este caso tenemos nosotros que dice, tenían que dar los frutos de la tierra. El capítulo número 23, versículo 19 dice así: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás ¿a dónde? A la casa de Jehová tu Dios. Y dice, no guisarás el cabrito con la leche de su madre. Es decir, no te lo vayas a comer. Porque había gente, hermanos, que era el cabrito, hermanos, el que tenían que llevar. La oveja la tenían que llevar, era la primera. ¿Y qué creen? Bueno, había gente que decía, me lo como antes de llevarlo, y se lo comían. Y el Señor dice, no tienes que hacer eso. Eso no es tuyo, es de Dios. El Señor lo decía. Entonces, hermanos, bueno, podríamos seguir considerando esto.
y dijimos nosotros, no deberían tardarse, nadie estaba eximido de dar sus primicias, todos daban las primicias, todos, todo el pueblo de Dios. Incluso recordemos que cuando se hablaba de las ofrendas, el Señor habla de redimir, les decía a ustedes, de redimir a un hijo, todos valían lo mismo, incluso el pobre como el rico. Y cuando el pobre no tenía, porque era realmente pobre, pero no estaba exento de la ofrenda, aún el pobre daba. Y un ejemplo de esto lo encontramos en el Nuevo Testamento cuando el Señor Jesús nace y que fue el primero también. Entonces el primero de María, que María lo tiene como humanamente, entonces dice que él va al templo y él ofreció también, él dio su ofrenda. ¿Qué dio? ¿Alguien se acuerda qué dieron cuando el Señor Jesús fue presentado en el templo? Sí, efectivamente dos, pero ¿dos qué? Dos tórtolas, o lo que es dos palomas. Entonces el rico, ¿cuánto daba? No, pues el rico llevaba un toro, por ejemplo, un buey. La Biblia habla así, llevaban un buey. Llevaban monedas de plata, exactamente 5 monedas de plata era lo que equivalía para redimir al primogénito. Entonces en este caso llevaban sus 5 monedas de plata allá al santuario, pero como ofrenda llevaban un buey y lo mataban y lo ofrecían a Dios. Otro no era tan rico, pastor, pero un buey ¿cuánto no vale, pastor? Efectivamente, quien no lo tenía, entonces ¿qué creen? Llevaba una oveja. Y entonces no, una oveja no vale lo mismo que un toro, ¿sí? No, entonces llevaba una oveja. Pero alguien de pronto decía, pastor, pues yo ni para la oveja me alcanza, pastor. Entonces el Señor decía, bueno, está bien, entonces lleva una paloma. ¿Cuánto vale una paloma, hermanos? Y luego si somos diestros y abusados, hasta ni la compramos. Nomás echamos tantito maíz por ahí, llega, ¿no? Llega la paloma, la cazamos y la llevamos ahí. Y entonces el Señor dice, el que es pobre, no importa si es pobre, que traiga una paloma. Y si no puede comprarla, que la atrape, pero que la traiga. Entonces todo mundo llevaba ofrenda. No había nadie que no llevara ofrenda. Y en el Nuevo Testamento encontramos precisamente el asunto de la mujer viuda. ¿Cuánto dio la mujer viuda? 2 blancas, que eran las monedas más pequeñas de su tiempo. Entonces esto nos demuestra que aún los pobres también daban para el Señor. Nadie decía, yo no doy porque no tengo. De hecho, muchas veces se ha dicho, aquel que dice no doy porque no tengo, la respuesta siempre ha sido la misma. ¿Sabe usted por qué no tiene? Porque no ha dado. Efectivamente, usted dé y verá cómo Dios le va a dar. Y eso vamos a verlo más adelante porque, hermanos, en este caso, a Dios se le ofrece lo mejor de las primicias. Números 18:12, veamos rápidamente, Números capítulo 18, versículo número 12. Gloria a Dios, Números 18:12. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice la Escritura, de aceite y de mosto y de trigo, todo lo más escogido. ¿Qué cosa era? Lo más escogido, las primicias de ello que presentarás a Jehová, a ti las he dado. Era lo escogido. A Dios no se le traía, hermanos, lo peor, porque hubo alguien que le llevó lo peor. ¿Y qué pasó? A ver, díganme ustedes, ¿de quién se trató? De Caín, exactamente. Caín también llevó su ofrenda a Dios, pero no llevó lo mejor. Y entonces Dios no se agradó de eso. Entonces tenemos, si le vamos a traer a Dios alguna primicia, tiene que ser lo mejor. Si no es lo mejor, entonces usted puede traerlo, pero no es agradable delante de Dios. Les digo a ustedes rápidamente, les cuento que en una iglesia, ¿verdad? En este caso estábamos pastoreando una iglesia y un hermano me dijo, hermano, ¿puedo traer unas mesas para la iglesia? Pues ¿cómo no, hermano? Pues tráiganlas, hacen falta aquí las mesas. Son de esas de doblar, hermano, no, de esas necesitamos, hermano. Y ahí que nos llevan las mesas, no llegaron las mesas, yo dije, no, pues gloria a Dios, nos llevó 2 o 3, ya ni recuerdo.
y ahí estaban paradas y dije, no, pues gloria a Dios, pues ya tenemos mesas, ¿no? Eran usadas, pero yo dije, pero estaban buenas, se veían buenas. Dije, no, pues gloria a Dios, ya tenemos mesas, hermano. Y un día iba a haber un convivio en la iglesia, hermanos. Pues ahí están las mesas, pónganlas, hermanos, salen las mesas. Y veo que queda así la mesa. Yo digo, pero ¿por qué o qué? No, pues no le sacan bien las patas y ahí estoy viéndole las patas. No, me cercioro que de un lado las patas están bien y del otro están para arriba, hermano. Yo dije, Dios bendito, este hermano, ¿quién nos trajo de mesas? Bueno, pues ni modo, le puse unos tabiques abajo y la enderezamos como pudimos y hicimos uso de la mesa. Un buen día, al término del culto, el hermano era así, de momento él nos invitaba y entonces terminamos el culto y dice, hermano, no quiero ir a cenar a la casa, es que mi hijo cumple años. Y, pues vamos, hermano, y que vamos después del culto. Llegamos y tenía mesas exactamente iguales que las que había llevado, nada más que esas sí estaban derechas las patas. Todas las tenía buenas. Entonces yo dije, ¿cómo fue posible que al templo llevó las que no le sirvieron? Y las buenas se le quedaron a él. Yo no le dije nada, solo vi las mesas. No es así como se debe tratar con el Señor, porque cuando Dios nos da algo, ¿cómo no lo da? No lo da bien. Entonces a Dios se le ofrece lo mejor, dice la Biblia, ya leímos, lo escogido. Bueno, las primicias se destinaban al sostenimiento de los que servían en el templo. Para eso era la primicia. Esto podemos verlo en el libro de Números, aquí en el capítulo 18, de hecho es en este mismo versículo, solo que el del 8 al 13. Números capítulo 18, versículo 8 al 13. Dice así, leemos unidos y dice, dijo más Jehová a Aarón, he aquí yo te he dado también la guarda de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo, es decir, para toda esa familia. Esto será ¿de quién? Tuyo, dice la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, es decir, de los sacerdotes que estaban ahí, cosa santa será para ti. Esto también dice, será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas agitadas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo, todo limpio en tu casa comerá de ellas. Y volvemos a leer, de aceite, de mosto, de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová, a ti las he dado. Las primicias, dice aquí, de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Bueno, en ese tiempo así era. Y ahora tenemos nosotros, en tercer lugar, en mi enseñanza, yo tengo que las primicias determinan nuestra bendición. Es decir, cómo las damos y qué damos, eso determina lo que el pueblo iba a recibir. Entonces vimos como punto número 1, las primicias son una prueba de nuestra fidelidad a Dios. ¿Quién lo ordenó? Dios lo ordenó. Y en segundo lugar, las primicias son una ordenanza divina. Dios es el que estableció esto, ya lo estamos viendo, pero finalmente tenemos las primicias son las que determinan nuestra bendición. ¿Cómo podemos verlo? Bueno, rápidamente les invito que determinan la provisión abundante de Dios a nuestra vida o la falta de provisión. Esto podemos verlo en San Lucas capítulo 6, versículo 38. San Lucas capítulo 6, versículo 38 dice de la siguiente manera, habla acerca de dar y dice así, obviamente si hablamos de la primicia, tenemos que adaptar este texto a la primicia. Dad, por ejemplo, dad la primicia, en este caso dice el texto, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro seno, porque con la misma medida que midieres os será vuelto a medir.
Entonces, cuando hablamos de la primicia, diríamos, da la primicia y entonces se nos dará también a nosotros. Entonces ahora indica cómo tenemos que dar, y fíjense el juego de palabras, porque habla en ese sentido de dar y recibir, porque dice, dad y se os dará. Es decir, nosotros damos y se nos regresa. Hay una idea, un pensamiento de un hombre que de pronto dijo, yo he descubierto algo que a Dios no le puedo ganar, dijo él. Que yo le doy, dijo él, a manos llenas, pero Él me regresa a paladas llenas a mí también. Entonces uno puede darle lo que agarra en nuestras manos a Dios, pero Él nos regresa con la pala abundante hacia nosotros. Entonces por eso dice, dad y se os dará. Y dice cómo tiene que ser la medida. Cuando demos, dice medida buena. No cualquier medida, sino una medida buena. Busca la mejor medida. Y luego dice apretada. Incluso aprieta la medida, remece la medida, rebosa la medida, y luego dice, darán en vuestro seno, porque con la misma medida que midieres, os serás vuelto a medir. Y entonces hay gente que de pronto, hermanos, siempre dice, bueno, hermanos, por eso yo cuando les hablaba ahora de los baños, les decía, hermanos, bueno, que se hagan unos baños, pero dignos de ustedes, hermanos, dignos de el pueblo de Dios. Que cuando ustedes vayan allí, digo con mucho respeto, vayan al sanitario, pues ustedes digan, wow, qué bien se siente venir al baño aquí, ¿verdad? Que ustedes puedan decir, valió la pena mis quemadas, valió la pena estar ahí restregando el comal, valió la pena. Porque, hermano mío, de pronto si decimos, no, pues vamos a hacer uno, pero vamos a hacerlo así sencillito. Miren, hermanos, uno puede hacer sencillo, hermano, pero mira, hermano, si tú das medida buena, Dios igual te va a dar baños buenos. Y no solo los baños, yo estoy hablando de eso porque estamos hablando de eso, pero hermano, Dios puede dar, le das bueno, Él te da bueno también. Porque con la misma vara que tú das o con la misma medida que tú das, Él también te va a dar. Y entonces eso de que, hermano, mire que pues lo más sencillo y todo, uno no dice que quiere uno, la hermana Norma en aquellos años, hermanos, que se ve que a usted le gusta lo bueno. No es que me guste lo bueno. Bueno, ¿a quién no le gusta lo bueno, verdad? No, pero no era meramente para mí, sino el asunto es que es para la casa de Dios. Y si es para la casa de Dios, démosle a Dios algo bueno. Y cuando le demos algo bueno, Él también nos dará algo bueno. Pero hermanos, ¿qué pasa muchas veces? Tristemente, hermanos, algo que les voy a decir en broma, en juego, lo que sea, se los dije en la junta la vez pasada, los que vinieron. Les decía de una mujer que estaba en el templo y de pronto llega alguien y le dice, hermana, es que a su esposo lo hirieron, pero ¿cómo? Lo hirieron. Entonces ella dice, pero a ver, ¿dónde lo hirieron? Dice, le dieron un balazo, pero ¿en dónde? En la oreja. Ya, entonces no hay problemas. ¿Cómo que no hay problemas? Su marido lo balacearon en la oreja. No, pero no te preocupes, dice. Yo pensé que era otra cosa más grave. Pero ¿cómo dice usted? No, hermano, dice, es que a ese hombre lo que le entra por una oreja le sale por la otra. Entonces, hermano mío, muchas veces, ¿qué es lo que sucede con la iglesia? No solamente a aquel hombre, sino a muchos de nosotros que oímos, que sabemos, que entendemos, porque sí entendemos y sabemos y escuchamos, pero nos entra por un oído y nos sale por el otro. Ya vimos desde el principio, harán que mi nombre esté ahí. No es que Dios quiera estar, haremos que Dios esté aquí. ¿Cómo? Cuando hagamos lo que Él nos pide. Ahora entonces tenemos aquí, ¿verdad?, que dice acerca de esta, da y se os dará. De la forma como damos, Dios también nos dará. Queremos que este año Dios bendiga. Por ejemplo, nosotros hablamos, algunos nos preguntaron, hermano, ¿qué hay que traer? No, pues lo que usted quiera. No, pero es que la hermana Margarita dijo que algo de aseo. Bueno, es que eso es lo que se nos ocurrió, pero la verdad es que no solo es aseo. Usted puede traer todo lo que usted quiera. Incluso usted pudo haber traído el adorno del árbol para el otro año que viene. Pastor, mire que aquí traigo el adorno del otro año. Gloria a Dios, al fin que ya vamos a tener bodega.
Así que entonces, hermanos míos, guardamos ese adorno y el otro año forramos el árbol de ese adorno que usted trajo hoy. Y no trajo usted para el aseo, trajo el adorno. Usted quiere donar una batería, usted puede donar la batería, gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, algo, dice, hermano, es que yo veo que esa batería ya nomás está a la mitad. Hermano, aquí le traigo, pues gloria a Dios, hermano. Usted puede donar, en la mañana le dije, hermana, usted puede donar hasta unos focos aquí para cuando se fundan. El problema es que ya no sé qué tipo de focos son, pero usted puede donar hasta un foco. Y si ustedes voltean en la esquina de allá, volteen a ver la esquina de allá arriba, el foco, ¿cómo está, hermanos? Ya está apagado, ya se fundió. Entonces, ¿hace falta o no hace falta, hermanos? Hace falta. Usted puede traer eso, lo que usted quiera traer. Usted puede darle a Dios, pero de lo mejor, hermano. Bueno, yo termino, porque si no, hermanos, ya el tiempo se va. Entonces, hermanos, cuando traemos la primicia a la casa de Dios, alejamos la maldición de la economía de nuestra casa. Tenemos nosotros esto en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo número 34 al 37. Hechos, ya estamos terminando. Hechos capítulo 4. Yo quise hablar todo esto porque, hermanos, es el primer culto de primicias. Yo quería explicar el panorama de lo que son las primicias. Entonces, Hechos 4, 34 al 37. ¿Qué nos dice ahí la Escritura? Dice así, leemos unidos, que ningún necesitado había entre ellos. Leemos otra vez esa parte, que ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas, vendíanlas, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno como había menester. Entonces José, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre Bernabé, que es interpretado hijo de consolación, levita, natural de Cipro, como tuviese una heredad, la vendió y trajo el precio y puso a los pies de los apóstoles. Este no trajo cosas de aseo, ni trajo un adorno, ni un foco. Ese trajo el dinero que adquirió de la venta de su propiedad. Pero lo que importa aquí, hermanos, es lo que leímos al principio. El principio de la lectura dice que ningún necesitado había entre ellos. Entonces, ahora el asunto es, si yo preguntara, de los que estamos aquí, ¿cuántos están necesitados? Entonces le hace falta traer a usted una primicia para que usted deje de estar necesitado. Dice la Escritura que ningún necesitado había entre ellos. ¿Por qué? Porque ellos traían, ellos daban. Y ya vimos al principio, antes que esta lectura bíblica, vimos, dad y se os dará. Entonces ellos daban y ellos no tenían necesidad. ¿Por qué? Porque Dios les proveía todo. Ahora, veamos, hermanos, por último, esta parte escritural, pero estando de pie, hermanos, esta parte. Ezequiel capítulo 44, versículo número 30. Esta parte es muy importante, hermanos, que por supuesto hay otras partes bíblicas que nos hablan también de las primicias, pero hermanos, pues obviamente no es posible leer todas las citas bíblicas que nos hablan de primicias. Por eso hoy quise solamente ver un panorama general acerca de esto. Pero este versículo de Ezequiel, en el capítulo número 44, versículo número 30, hermanos, es un texto muy hermoso. Si ustedes tienen a su consideración, podemos leerlo, Ezequiel 44, 30. ¿Qué nos dice ahí? Porque de esto nos dice que podemos asegurar el futuro de un hogar cristiano. Es decir, podemos asegurar un hogar bendecido, un lugar lleno de la bendición de Dios. Eso es lo que nos dice Ezequiel, capítulo 44, versículo 30. ¿Y todo gracias a qué? Gracias a las primicias. Entonces tenemos aquí Ezequiel 44, versículo 30. ¿Cómo dice ahí? Dice así: y las primicias de todos los primeros de todo, y toda ofrenda
de todo lo que se ofreciere de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Daréis asimismo las primicias de todas vuestras masas al sacerdote, para que haya reposar la bendición en vuestras casas. Entonces, hermanos, yo podría terminar preguntando: ¿cuántos de ustedes quieren en este año una casa llena de la bendición de Dios, hermanos? Yo creo que todos. Eso es algo así como: pero pastor, esa pregunta ni se pregunta. ¿Cómo que usted pregunta si quiero una casa llena de la bendición de Dios? Por supuesto que quiero mi casa llena de la bendición de Dios. Pues aquí la Escritura dice de manera muy clara en este versículo que las primicias y los primeros frutos de todo, dice, es una ofrenda a Dios que tú vas a traer al sacerdote, y dice: así como las masas también la traerás al sacerdote, para que él haga reposar la bendición en vuestra casa. En este caso, si leemos acerca del diezmo, es otro tanto. En Malaquías 3:10 dice: trae los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, y ve si no abriré las ventanas de los cielos y vaciaré bendición hasta que sobreabunde. Entonces aquí, hermanos, tenemos nosotros, el sacerdote, hermanos, daba la bendición sacerdotal. ¿Cuál era la bendición sacerdotal? Ustedes la han leído en Números capítulo 6, versículo número 23, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Números capítulo 6, versículo número 23 en adelante, dice así: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. ¿Cómo les iba a decir? Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Entonces, ¿quién es el que ponía la bendición de Dios en la vida de los israelitas? El sacerdote Aarón. Y después, cuando Aarón ya no estaba, pues los demás sacerdotes, el que seguía. Hoy en día, hermano, el pastor es el que equivale al sacerdote, porque cuando dice sacerdote no se refiere al sacerdote católico, no, sino se refería a aquel que estaba en el tabernáculo, ¿verdad? El que oficiaba en el tabernáculo. Entonces ahora es el pastor, y la bendición en el Nuevo Testamento está en 1 Corintios, donde dice de manera muy clara que cuando el pastor, hablando yo en mis propias palabras, despida al pueblo, dice: diréis así, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión y participación del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Esa es la bendición para el pueblo. Y si ustedes se han dado cuenta, cada culto, cada reunión que tenemos, ¿cómo nos despedimos? Yo despido de esa manera: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, etcétera, sea con todos vosotros. El problema de muchos es que cuando el pastor está diciendo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, casi que otros escuchan de otra forma, otros escuchan en sus marcas listos: vámonos, hermano. Y cuando el pastor está dando la bendición, ellos ya van allá por la esquina. ¿Dónde, hermano, quedó la bendición? La bendición está aquí, no allá. Tú corriste y huiste de la bendición. Espera un poco, espera unos segundos, espera medio minuto más para Dios puede hacer la diferencia de una gran bendición para tu vida. Pero eso debemos entenderlo. Yo se los explico con todo mi corazón y con todo el amor y con toda la paciencia, hermano, que yo pudiera tener para que cada uno comprenda y entienda esto. Por eso hoy yo le invito que usted le dedique tiempo a Dios. Que si usted no trajo hoy una primicia, digamos, física, de cosas, de utensilios, de herramientas, de
de cosas que usted trajo, materiales. Entonces que su primicia sea usted mismo, que usted mismo pueda decirle a Dios: Señor, yo soy mi propia primicia. Hoy yo vengo a ti y entrego lo mejor de mi vida, entrego lo mejor de mi tiempo, entrego lo mejor de mi alabanza, entrego lo mejor de mi ofrenda. Y que usted se entregue a Dios, porque eso es lo que Dios quiere.